Vivimos en épocas en donde pensamientos absolutos tambalean frente a nuevas visiones morales que danzan en el peligroso filo del nihilismo y el caos. Nuevas maneras de pensar que coquetean peligrosamente con ideologías obsoletas, que hábilmente han logrado persistir en el tiempo y que con diferentes disfraces logran convencer a multitudes. Un mundo bombardeado constantemente por diferentes opiniones que anhelan tener la razón absoluta por las buenas o por las malas. Y es que si hace algunas décadas parecía totalmente imposible que el público común y corriente pudiera sentirse remotamente identificado por el villano de las historias, hoy caemos en una suerte de hechizo que seduce, valida y admira la estética y métodos de algunos personajes que forman parte de las galerías del mal. A continuación, dejaré con ustedes solo unos breves ejemplos de la generosa galería de villanos y sus retorcidos métodos que han logrado de alguna manera generar empatía en el espectador, quien incluso termina admirando sus distorsionados sueños de conquista. Todo eso y más en la siguiente pildorita de odio, rencor y cultura del Roomcast. Lex Luthor, de Batman vs. Superman. Mucho se ha hablado sobre la controvertida interpretación de Jesse Eisenberg como Lex Luthor en la polémica película de Zack Snyder. Muchos espectadores, hasta ahora, no logran comprender en qué consistió el plan de Luthor debido al inexplicable corte para cines que resta coherencia narrativa al relato. See, what we call God depends upon our tribe, Clark Joe. Because God is tribal. God takes sides. No man in the sky intervened when I was a boy to deliver me from Daddy's fist and abomination. I figured out way back. If God is all-powerful, he cannot be all good. And if he is all good, then he cannot be all-powerful. And neither can you be. They need to see the fraud you are. With their eyes. Luthor siempre anheló sabotear la figura de Superman, y basado en el problema del mal de Epicuro, la inconsistencia lógica entre la existencia de una entidad omnipotente y la existencia del mal. Vemos cómo durante todo el metraje boicotea sistemáticamente la figura del hombre de acero, con la finalidad de que la sociedad le vea como una amenaza que debe ser aniquilada. Un elaborado complot que incluso termina con el superhéroe cuestionando su propia existencia, y un Batman que considera al hombre de acero nada más y nada menos que una amenaza latente para el mundo. Light Yagami, de Death Note. Si hay un elemento que puede transformar a alguien rápidamente en un villano, es sin duda alguna el poder. Y eso queda totalmente expuesto en la obra de Tsugumi Ohba, ilustrada por Takeshi Obata. ¿Qué ocurre cuando un enorme poder transforma el más puro sentimiento de justicia en una vendetta en donde se pierden totalmente los límites morales? Light Yagami utiliza como pilar fundacional de su lucha por la justicia conseguir un mundo purificado del mal, pero que termina convirtiéndose en un obseso personaje que pierde toda moralidad para conseguir sus fines. Y si bien la serie no tiene un final memorable, genera una atracción inesperada en algunos fans del anime por la figura de este antihéroe. キラ必ずお前を探し出して始末する僕が私が正義だ Yukio-san Anji. ¿Qué ocurre cuando un acto de injusticia termina transformando a la más pura bondad en una sed de rabia incontrolable? Este es sin duda el caso de Yukio-san Anji, uno de los miembros del Chupongatana, una organización criminal bajo las órdenes del revolucionario Makoto Shishio. Anji solía ser un monje budista amante de la paz, que creía que la violencia nunca sería un recurso para obtener nada. Sin embargo, una tragedia golpea su existencia, cuando su templo es incendiado y los niños que cuida asesinados por los imperialistas japoneses. Fue así como su angustia, amargura, odio y rabia transformaron sus creencias. Ya no acepta que Buda pueda elegir legítimamente quién vive y quién muere, y toma la decisión en sus propias manos. Este complejo personaje de la serie Samurai X es sin duda uno de los tantos ejemplos de que incluso la misma bondad puede ser transformada en una sed incontrolable de odio y venganza.
Darth Vader podría ser uno de los mejores ejemplos de este repositorio del mal, pero a la vez un modelo de cómo un ser puede transformarse finalmente en lo que tanto odia. El intergaláctico villano más icónico de la cultura pop, o si prefiere, el genocida más grande de la galaxia, genera un encanto fabuloso debido a su estructura como personaje. Siendo originalmente un mesías, destinado a traer el equilibrio en la galaxia, termina siendo seducido por el mal, convirtiéndose en un peligroso villano cristalizado en una armadura negra. Y si bien consigue finalmente la redención, nos queda la duda si la bondad eventualmente puede ser cautivada por el mal hasta el punto de transformarla completamente. Roy Batty Nexus 6 de Blade Runner. La futurista cinta de Ridley Scott nos presenta a este cibernético villano en una sociedad con tintes de distopía. Roy es un androide condenado a vivir una amarga existencia de solo 6 años, provisto de una condición física superior y una mente superdotada. Siendo destinado a ciertos trabajos militares, experimenta por primera vez sentimientos que le hacen cuestionarse sobre su propia existencia. Consciente de que su fecha de caducidad se aproxima, situación similar a la de otros androides de la misma serie, comienza a matar a sus dueños humanos y escapar para ocultarse entre la sociedad, buscando conocer el porqué de su existencia para prolongar su vida. Un villano con el que al final de la cinta nos terminamos sintiendo totalmente identificados. La existencia como tal puede llegar solo a ser lágrimas en la lluvia. John Kramer, de Saw, el juego del miedo. ¿Qué ocurre cuando el villano se convierte en un castigador de personajes tanto o más deleznables que él? Este sin duda alguna es el caso de John Kramer, un ingeniero que se gana la vida trabajando en una clínica fundada por él y su esposa. Su vida era feliz, pero la pérdida de su hijo por culpa de uno de los internos de la clínica le causa un terrible shock. Por si esto fuera poco, un tiempo después del suceso, su médico Lawrence Gordon le diagnostica un tumor cerebral inoperable, siendo este el punto culminante de su depresión psicológica tras la muerte de su hijo. Su autoestima llega a estar tan baja por los hechos que intenta quitarse la vida fallando en su intento. Eso lo interpreta como una señal. Es así como John comienza a apreciar la vida e intenta que otras personas también lo hagan, para lo cual deberá ponerlas a prueba en situaciones límites, donde solo pueden salvar sus vidas, sacrificando algo preciado para ellas, tal como le ocurrió a él. Thanos. El famoso titán loco de Marvel, si bien en su versión comiquera plantea la destrucción del universo solo para encantar a la muerte, en la versión cinematográfica sus planes sugieren un genocidio que genera mucha empatía en algunos espectadores. Acabar con la mitad del universo para que los recursos alcancen para todos es el lema del titán loco. Un plan que nos lleva a preguntarnos como especie si en nuestro inconsciente colectivo, ateos y creyentes, consideramos que nuestra especie merece una suerte de castigo eterno. Y para cerrar esta pildorita, tenemos al Joker. Las últimas 2 encarnaciones fílmicas del Joker se han alejado bastante de su versión de los cómics y aparecen sin duda alguna como agentes del caos y la anarquía, cuya única función es revelar la podredumbre de la ciudad gótica fílmica, que no es más que una fiel representación del aparente tufo culposo de cierto sector de la sociedad occidental. En su última encarnación, el Joker pasa de ser un villano a ser una suerte de antihéroe, un oprimido social que ve cómo su mundo se derrumba alrededor y que justifica su actuar como una suerte de vendetta personal en la que el mismo público, el telespectador, se siente representado. Tan representado que olvida el carácter psicópata y mentiroso del personaje. Finalmente, ¿qué nos hace sentir tanta atracción o admiración por estos villanos? ¿Será su compleja construcción argumental? ¿Sus motivaciones? ¿Será quizás que todo villano moderno nace de la tragedia en que muchos podemos ver nuestra propia existencia? ¿Será que el héroe, finalmente, no es más que el villano de su historia? La evidente misantropía incrustada en la cultura popular es sin duda un efecto que tiene orígenes religiosos y que cada cuanto nos hace sentir que como especie merecemos un castigo, encarnado tal vez en estas entidades villanescas.
Y esto, amiguitos, fue la nueva pildorita de odio, rencor y cultura del Runcast. No olvides suscribirte para más contenido, compartir el video con tus amigos y nos vemos en la siguiente. Chao.